a conocer cómo son los exámenes, cómo son las preguntas. Tenemos que aprender a responder este tipo de preguntas. Ok, básicamente la pregunta de opción múltiple consta de un enunciado que también llaman el tallo de la pregunta. La respuesta correcta, que está dentro de 4 opciones, que siempre van a presentarse 4 opciones, y dentro de la opción correcta están los distractores, que es 3 opciones dentro de todas estas preguntas. Ok, hay diferentes tipos de preguntas de opción múltiple. Las más comunes son las preguntas directas. Aquí tengo un ejemplo de una pregunta directa que está en nuestro material de estudio, donde dice, bueno, un objetivo de los controles generales de TI es. Muchas veces las preguntas directas son frases que se completan con alguna de las 4 opciones. Algunas de las preguntas directas son preguntas que se responden en alguna de las 4 opciones. Entonces, es importante determinar cuál de las preguntas es la opción más conveniente. Otro tipo de preguntas son las preguntas negativas. Estas preguntas no son muy comunes, son más complicadas, pero sí existen dentro del examen. Hay que tener especial atención. A veces tengo entendido que las preguntas falsas o negativas están con una negrilla dentro del examen. Estaba pensando. Entonces es necesario identificar si tiene una negrilla es porque va a ser una pregunta negativa. Entonces hay que tener cuidado especial con palabras como no o falso o excepto, porque esto cambia el sentido de lo que está diciendo la oración. Otro tipo de preguntas son preguntas con ilustraciones gráficas. Aquí nos dan una gráfica y dan los detalles para poder interpretarla y responder la pregunta que esté asociada con lo que está reflejando la imagen. Entonces, es importante verificar los detalles, verificar qué es lo que el enunciado está preguntando para poder seleccionar la respuesta correcta. Otro tipo que también es muy común en el examen son preguntas con 2 o 3 opciones de respuesta. Aquí hay bueno, en cada una estoy poniendo un ejemplo de los que tenemos en nuestro material, donde dan la pregunta, dan 4, pueden ser 3 opciones, incluso, bueno, creo que son entre 1 y 4 opciones generalmente. Y las opciones de respuesta te van a dar diferentes combinaciones. Entonces, lo importante es empezar eliminando los distractores. Ok, si yo sé que tal vez en esta pregunta el 4 no es correcto, entonces voy a eliminar la opción 2. Más adelante les hablo un poco sobre la gestión del tiempo, pero es importante que verifiquemos que todas las opciones son la que corresponden y tratar de rápidamente poder eliminar los distractores. Otro tipo de pregunta también son preguntas con diferentes variables. Generalmente estas se presentan en columnas y tienen básicamente como diferentes opciones donde también nos podríamos eliminar fácilmente los distractores al saber, bueno, digamos, bueno, no es correcto, pero digamos en esta pregunta, sí es un riesgo inherente, entonces vamos a seleccionar la C, de una vez la vamos a eliminar y vamos a ver entre las 3 otras opciones cuál es la que más se acomoda. Generalmente los distractores son 2 preguntas, dos opciones de respuesta y la pregunta correcta normalmente es un poco similar a otra de las opciones. Entonces,
es importante que aprendamos a identificar cuál es la más correcta. Ok, algunas estrategias para este tipo de preguntas. Leer el enunciado completo. Es importante entender a fondo qué es lo que se necesita, qué es lo que está pidiendo la pregunta, qué es lo que necesita responder. Algunas de las opciones de preguntas son opuestas, entonces esto también puede ayudar a determinar cuál puede ser la mejor respuesta. Hay que comprender el contexto. Leer el enunciado completo es importante porque generalmente por el afán, digamos, de contestar la pregunta, muchas veces se omiten detalles que están incluidos y que son importantes para poder identificar la respuesta. También es importante leer todas las opciones. Lo mismo, el tiempo puede ser muy corto, pero eh, pueden haber también detalles en las respuestas que nos ayuden a identificar cuál es la opción, la acertada. Importante eliminar los distractores. Si al leer la pregunta se dan cuenta, bueno, esto no tiene sentido, de una vez eliminada, esta tal vez tiene sentido, esta tal vez un poco menos, entonces ahí vamos sacando lo que no corresponda para poder identificar cuál es la correcta. Y es importante nunca dejar una pregunta sin contestar. En el examen CIA se reciben puntos por cada pregunta correcta. Cuando, cuando una persona responde incorrectamente, no pierde puntos. Entonces, al responder alguna pregunta así, si está incorrecta, bueno, entonces vamos a tener un 25% de chance de que pueda ser una correcta. Entonces, es importante que todas las preguntas estén contestadas en el examen. También aprender de los errores. En nuestro material tenemos unas revisiones de los exámenes de prueba que ayudan a los candidatos a comprender por qué la respuesta está correcta o por qué está incorrecta. Este es un ejemplo de una pregunta, de la misma pregunta directa que teníamos al principio. La opción primera que decía diseñar los controles basados en las funciones administrativas de planificación, organización, dirección y control, está explicando por qué no es la correcta. Porque los controles operativos son los que deben diseñarse con respecto a estas funciones. Y estamos aquí hablando de los controles generales. Entonces también va a indicar cuál es la pregunta, la opción de respuesta que era la correcta. Y cada opción va a tener su explicación, básicamente para que los candidatos puedan identificar los conceptos que necesitan para cada pregunta. La gestión del tiempo. Cada parte, como les decía, la parte 1 son 125 preguntas y dan 2 horas y media. Esto da un tiempo de 72 segundos por pregunta. Generalmente lo que recomendamos nosotros es tratar de gestionar 1 minuto por cada pregunta. Algunas preguntas pueden tomar más de 1 minuto, algunas preguntas pueden tomar menos de 1 minuto, pero en promedio lo ideal es tener 60 segundos o 1 minuto para responder cada pregunta para poder al final del examen regresar a las preguntas marcadas. Tienen la opción de marcar la pregunta para volver e identificar pues la respuesta correcta. Y lo importante, pues practicar, como dicen, la práctica es el maestro. Entre más practique, entre más conceptos adquiera de los que van a necesitar para el examen, va a ser van a tener pues más éxito en el mismo. Nuestras recomendaciones, básicamente un plan de estudio. Cuando los candidatos ya tienen una fecha para el examen, es importante iniciar los estudios cuando se tenga ya la fecha para el examen para tener una meta establecida que sea clara.
y ponerse metas semanales. Nuestra recomendación también es 10 horas por semana. Esto le ayuda a que los candidatos ah, puedan tal vez completar cada parte de 4 a 6 meses, la parte 1 y la parte 2, y la parte 3, que es un poco más extensa, puede tomar de 6 a 8 meses. Entonces, 10 horas a la semana son nuestra recomendación para poder rendir el curso, e incluso puede ser en año y medio que puedan completar todos los 3 exámenes. Pausas de estudio son importantes, no, bueno, son 10 horas a la semana, pero hay que saberlas distribuir, no tampoco ponerse a estudiar todo en un momento, todo en un solo día o en 3 días. Hay que saber también parar, también el cerebro necesita descansar, y es importante que podamos darle pausas, y todos, bueno, en especial los auditores tienen su familia, su trabajo, y mm, es una profesión que requiere mucho tiempo. Entonces, también para estudiar para el examen requiere tiempo, requiere dedicación, y, y es importante también no darle pues tanto al cerebro. Evitar la memorización. Este es un error muy común, en especial en las personas que fallan el examen y han estudiado con Gleim. Hemos visto que cuando las personas se aprenden las preguntas de Gleim y van al examen pensando que ya saben las respuestas, van a encontrar que las preguntas no son las mismas, y van a encontrar que básicamente se sabían las preguntas de Gleim, pero no se sabían los conceptos que necesitaban para el examen. Entonces, al momento de estudiar, es bueno aprender los conceptos, es bueno practicar las preguntas que tenemos, eh, y saber en específico las preguntas que están incorrectas, saber cuál era el concepto que necesito saber acá, o por qué fallé, porque tal vez, como veíamos en el ejemplo, el enunciado habla de los controles generales y eran los controles organizacionales. Eh, es importante leer cada detalle para poder comprender estos conceptos. Y también es importante recompensarse, no solo la recompensa al final al obtener la certificación, sino también recompensarse, digamos, completé mis horas de estudio esta semana, voy a salir a cine, voy a descansar, voy a darse, es importante que tengamos emociones positivas para que nuestro cerebro se dé cuenta de que los esfuerzos dan resultado, una recompensa positiva. Entonces, esto ayuda a que vinculemos el placer del cumplimiento de la tarea con vincular el placer con el cumplimiento de la tarea. Entonces, es siempre importante darse recompensas, y obviamente pues la recompensa final es aprobar el examen. Eh, ¿Por qué Gleim? Bueno, Gleim, un poco de la historia de Gleim, empezó en 1974. Fue fundada por el doctor Gleim. Él era un contador, y era un profesor de la Universidad de la Florida. Y él creó un sistema para sus estudiantes donde su material era en conceptos básicos para que los estudiantes comprendieran estos conceptos. Entonces él quiso implementarlo en libros, en materiales de estudio, para poder ayudarles a los estudiantes. Y pues en vista del éxito que tuvo, él creó su compañía. Tiene diferentes certificaciones eh, que ayudamos a los estudiantes a probar, y entre ellas el CIA. El CIA
lleva más de 48 años de experiencia con la preparación al CIA. Están generalmente, bueno, todas las certificaciones que tenemos aquí son en inglés, pero como el CIA es una certificación global y en vista de que la certificación y el examen están disponibles en español, quisieron implementar la traducción del material que tenemos en inglés al español para poder también alcanzar a los candidatos y ayudarles a los candidatos de habla hispana, tanto en Latinoamérica como los de España. Eh, entonces, aproximadamente desde el 2010, GLAIM tiene su curso traducido al español. Es el único proveedor con sistema de repaso al español. Hay tenemos entendido con el IA España, tenían un sistema de repaso, pero no es, bueno, no es igual como lo tenemos GLAIM. Ya les digo cuál es la característica que tenemos. Nuestros bancos de preguntas ayudan a reforzar los conceptos que necesitan los candidatos para el examen y es utilizado por muchos institutos, incluido el Instituto de Colombia y muchos institutos en Latinoamérica que implementan el curso como parte de sus talleres de preparación a los candidatos para el examen. Lo específico que tenemos es que tenemos simulación del examen. El curso está diseñado para replicar el formato y la funcionalidad del examen. Lo que ayuda a los candidatos el día que van a presentarse a que se sientan cómodos, a que estén familiarizados, que lleguen a presentar el examen y no tengan que aprenderse qué es lo que tienen que hacer, sino ya saben cómo van a encontrar el examen. Eso es algo que les va a ayudar mucho. Este es un ejemplo de cómo van a encontrar las preguntas cuando vayan a presentarse, al igual que como las tenemos en GLAIM. Este es un ejemplo de pregunta. Van a tener una opción de calculadora. Tengo entendido que ahorita también tienen un blog de notas. Eh, Van a tener el tiempo que llevan de la prueba, qué número de preguntas están. Tienen la opción de marcar las preguntas, como les decía, cuando no estén seguros, es importante marcarla para revisarla y cuando al final regresen a esta pregunta, poder identificar. Algunas veces al marcar una pregunta, la siguiente pregunta o antes de finalizar el examen pueden encontrar otra pregunta que les ayude a identificar esta pregunta que habían marcado. Entonces, siempre es importante marcarla para poder volver rápidamente. Está el enunciado, las 4 opciones de preguntas, la navegación a la pregunta anterior, a la siguiente, y los exámenes que no son en inglés tienen la opción de mostrar la pregunta en inglés, porque el examen está originalmente escrito en inglés. El curso en línea está disponible para que lo accedan en la tableta, en el celular o en la computadora. Está basado en el temario actual del examen. Básicamente tenemos el temario y referencias cruzadas a las unidades de GLAIM donde cada tema está tratado. Tenemos un amplio banco de preguntas. Permite que los candidatos realicen por lo menos entre 3 a 4 veces cada examen de práctica para que puedan encontrar más preguntas, porque en cada examen en el curso se les van a presentar 20 preguntas, pero es un banco de preguntas de 40. Entonces, al realizarlo 2 o 3 veces, van a encontrar diferentes preguntas para que puedan practicar más. Y también tenemos una garantía de acceso continuo que durante el periodo de acceso, si el candidato se presenta al examen y no lo aprueba,
le garantizamos que podemos darle su acceso hasta que lo necesite. Entonces, es importante que sepan que Gleim les va a ayudar hasta que aprueben su examen. Y bueno, pues si tienen algunas preguntas, no sé si las hacen ahorita o al final de la presentación, me dejan saber. Aquí les dejo mi contacto y bueno, cualquier duda estaré feliz de responderles. Leslie, muchísimas gracias. Pues de pronto, aprovechando también que ya hay más personas aquí en este momento, Leslie es coordinadora de proyectos internacionales de Gleim hace ya como 6 años, ¿no? Un poquito más, Leslie. Sí. Y proporciona pues a todos los usuarios de esta herramienta apoyo pues para aprobar su examen, como ella les comentó. Coordina pues el proceso de traducción y revisión de los materiales de Gleim CIA, pues que vienen originalmente en inglés al español, y en este momento está coordinando con los institutos de auditoría interna de Turquía y Brasil toda la traducción a sus respectivos idiomas. Qué tarea tan interesante, Leslie. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Si te parece y si es posible, dejamos las preguntas hacia el final de la jornada, pues teniendo en cuenta que tenemos ahorita otras personas que eventualmente podrán resolver en el curso de su hilo algunas de las inquietudes que de pronto pueden haber en este momento de las personas. Aunque igual ya estás dejando aquí algunas preguntas por el chat y las puedes ver específicas relacionadas con temas del material. Entonces igual, muchísimas gracias, Leslie, si ves prudente por aquí de pronto transmitir Okay. información. Ok, perfecto. Listo, bueno, entonces si les parece ahora, muchísimas gracias, Leslie. Voy aquí a darle paso a nuestros colegas profesionales de auditoría interna que nos acompañan el día de hoy. Avísenme por favor cuando estén viendo la pantalla, permítanme un segundo. Creo que ya. Sí. Sí, jefe, ya. Listo, sí, Sí, ya ya estamos lo viendo. viendo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba hace un rato y de pronto para los que no nos escucharon, el día de hoy, permítanme un segundo aquí, tengo un problemita aquí. Ya. El día de hoy invitamos a varios de los profesionales de auditoría que recientemente aprobaron su examen CIA. Felicitaciones además por eso. Sabemos que es un proceso de mucha dedicación. Rápidamente les comento, nos acompañan el día de hoy Nelcy Cadavid del Grupo Bancolombia, bueno, más bien 4 colegas del Grupo Bancolombia, Nelcy Cadavid, Lorena Santa, Sergio Salinas y Ricardo Taborda, Aborda, sí. perdóname Ricardo, sí. Y Tranquilo. por otro lado, de otras empresas nos acompañan Miguel Puerto, subgerente de auditoría en AAA, Milton Agudelo, gerente de auditoría en Holcim, Lorena Giraldo, especialista de auditoría interna en XMSA, empresa de servicios públicos, Marlene Barón, directora de auditoría interna de la Fundación de la Mujer, David Escobar, gerente de auditoría interna del Grupo Aval, Laura Pinto, líder de auditoría interna del Ulobank, y pues hace un rato, como ustedes sabían, nos habló Leslie. Entonces, pues ya con esta presentación y un poco sin más preámbulos para los que estamos aquí, le voy dando la palabra a cada uno. Buenas tardes, buenas noches. Miguel. Sí, Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Miguel, y igualmente gracias a todos por acompañarnos. Listo, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí. Ok, listo. Bueno, quiero compartirles a todos mi experiencia en el proceso de certificación para obtener la certificación CIA. Y para esto quise mostrarles cómo fue mi proceso desde un ambiente de proyectos prácticamente. Y el primero es, digamos, cuál es la necesidad a partir de dónde tomo la decisión. El segundo, cómo es el plan, cómo puede uno trazarse el plan y, digamos, qué es lo que comparto desde mi experiencia. La metodología de estudio, algunos tips y, digamos, que sucesivamente entre todos los compañeros, pues digamos que nos vamos a centrar en darles todos los tips y aportes que podemos tener para ustedes. Y un cuarto que es un qué pasa si, y los que de pronto hemos trabajado en gestión de riesgos,
nos hemos hecho esta pregunta, entonces creo que vale la pena tenerla en cuenta dentro de este proceso. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el primer punto que quiero tocar es la decisión. La decisión de iniciar el proceso de certificación CIA, ¿sí? Y como les decía, desde un ambiente de proyectos es de dónde surge la necesidad o el interés. Entonces, ¿cuál es la motivación que podemos tener para la certificación para obtener la certificación CIA? Entonces, parte de un proyecto profesional que tengo a corto plazo, o es un reto personal que me tracé a partir de conocer el instituto, de saber que puedo obtener una certificación adicional para mi currículum, o estoy en un ambiente laboral o en una búsqueda de empleo que percibo que me exige obtener la certificación laboral. Entonces, esta es una pregunta que debemos respondernos para tomar la decisión, y debemos convertirla en una motivación, porque la motivación de lograr la certificación debemos mantenerla en todo el proceso, ¿sí? No podemos de pronto tener una motivación inicial y después no tenerla, o pensar que ya no es una motivación para esforzarnos en todo el proceso, porque digamos que habrá altibajos durante toda la actividad de estudio, de presentación de examen. Entonces es fundamental. Creo que a este slide le falta una partecita arriba. Si le vamos a avanzar, eso. Ya digamos que para la construcción del plan es importante considerar dos factores importantes. Uno, el tiempo. Y dentro del tiempo tenemos el primero, que es como el tiempo máximo en el que podemos obtener la certificación a partir de que uno se inscribe. La certificación general creo que está establecida en 3 años, y en ese tiempo yo puedo presentar los 3 exámenes para obtener la certificación, ¿sí? Sin embargo, teniendo en cuenta que es un tiempo máximo, es cuál es mi objetivo, qué objetivo me puedo trazar para certificarme según mi disponibilidad de tiempo, ¿sí? Leslie comentaba hace un momento, pues sí, tenemos compromisos laborales, familiares, de pronto algunos otros compromisos que nos significa, digamos, que una parte importante de nuestro tiempo, pero también debemos tener un plan, un cronograma de cuál va a ser mi objetivo de certificación, ¿sí? Y como bien lo mencionaba ella también, a partir de la inscripción a cada examen hay un tiempo límite de 6 meses para la presentación. Entonces, ese tiempo es importante, y planearlo. Digamos que si yo presento el examen o me inscribo para presentar el examen en septiembre o octubre, más o menos 6 meses a partir de ahora, me estoy obligando a que en esos 6 meses tengo que prepararme y tengo que dedicar las jornadas de estudio. Posiblemente, si estudio y espero a estar preparado para la presentación del examen, puedo llegar a ser muy lapso en los compromisos y puedo comenzar a aplazar esos tiempos. Entonces, es importante poder definir tanto el tiempo objetivo de certificarme y el cronograma de estudio para cada examen. Y el dinero es un factor bastante importante. Creo que es una certificación que vale la pena, es importante para nosotros, pero asimismo puede tener un costo significativo, teniendo en cuenta que pues, uno tiene proyectos también personales y cualquier otra situación. Entonces, es importante
tener en cuenta que hay una inversión para la afiliación al instituto, para obtener los recursos del material de estudio y hay que presupuestarlo. ¿Sí? La presentación de los exámenes. Entonces, es importante también gestionar los recursos de una vez para todos los exámenes. ¿Cómo los voy a obtener? Busco un patrocinio con mi empleador, los puedo pagar. Entonces, creo que eso es importante y yo considero un imprevisto y es un imprevisto básico. Creo que es importante tener en cuenta que uno no es infalible en el examen y uno puede considerar un dinero adicional porque puede verse en la necesidad de repetir alguna parte de los 3 exámenes. Básicamente, eso es lo que contemplaría dentro del plan. Listo, adelante. Ya digamos que a nivel de las actividades de estudio y esto a nivel personal, el material de Gleim para mí fue muy importante y también digamos que para la parte 3 que tenía temas demasiado extensos o diversidad de temas, porque la parte 3 tiene alrededor de 14 temas de estudio, digamos, en nivel de detalle. Me apoyé con curso del instituto, entonces digamos que tenía herramientas como Gleim y tenía herramientas como el curso del instituto y una opción también de simulaciones de examen del instituto. Entonces digamos que habían las herramientas para hacer una simulación inicial del examen. Esa simulación del examen a mí que me permitió identificar cómo estaba en los diferentes temas y de acuerdo a eso priorizar los temas en los que iba a estudiar. ¿Sí? Entonces, hay temas en los que definitivamente hay que dedicar una mayor cantidad de tiempo y esfuerzo para el entendimiento, aprendizaje de los temas, según esa simulación inicial. Si vieron de pronto en la presentación de Leslie, hay un punto importante, por ejemplo, en la parte 1, que el 35% está en gobierno, gestión de riesgos y control. Entonces, por ejemplo, ahí es importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con roles y responsabilidades. Y vi bastante ese tema, en los roles de gobierno, de gestión de riesgos y de control. Riesgos de la Junta, de la dirección, del DEA. Entonces, importante eso. En la identificación del tipo de preguntas no me voy a centrar, creo que Leslie fue clara en qué tipos de preguntas hay en el examen y que hay que empezar como a descalificar esas respuestas que no son como muy claras, no están como muy asociadas con el objeto de la pregunta. El nivel cognitivo evaluado, digamos que también dentro del estudio para mí fue muy importante en determinar si me estaban evaluando un nivel básico de competencia, porque en un nivel básico puede estar mucho más enfocado al concepto teórico del tema que me están evaluando y de pronto en el de competencia tiende a ser mucho más aplicado o tiene una tendencia a la aplicación. Y aquí es importante, por ejemplo, la experiencia que cada uno tiene y qué tan maduros, digamos, que son los procesos de auditoría en los que han trabajado, porque eso los puede ayudar a contextualizar mucho dentro de las preguntas. Si no tienen, digamos, que ese nivel de experiencia que de pronto los pueda apoyar, les sirve mucho, nos sirve mucho las reuniones de equipo, los debates de equipo sobre ese tipo de preguntas. Como aspectos clave en cada parte del examen, como les comentaba, por ejemplo, en la primera parte, todo lo que tiene que ver con roles
y responsabilidades me pareció súper clave. En la parte 3, todo lo que tiene que ver con tecnología, a pesar de que veíamos ahora en la presentación de Leslie, los componentes, la parte 3 tiene un componente tecnológico muy fuerte en Internet de las cosas, en data análisis, analítica, seguridad de la información, ciberseguridad. Digamos que ahí hay que hacer bastante énfasis, me parece fundamental. Y ya viene un proceso de simulación posterior que ya, digamos, me da una medida de qué tan efectivo ha sido mi estudio y puedo ya hacer como esos refuerzos adicionales. Listo, gracias. Miguel, muchísimas gracias por compartir. Perdón, a mí me faltaba un pedacito del qué pasa si. El qué pasa si es el riesgo que tenemos que gestionar frente a al examen y es, no nos podemos desanimar si perdemos un examen. Si perdemos un examen, ¿qué podemos hacer? Repetirlo. Tenemos la opción de repetir el examen más o menos 60 días después. Antes era 90, ya lo bajaron a 60. Creo que eso nos ayuda dentro de un tiempo objetivo que podamos tener para obtener el proceso de certificación. Entonces, yo creo que lo importante es gestionar muy bien esos recursos de tiempo y dinero para el proceso de certificación. Vale, gracias. Gracias a ti, Miguel. Muy importante lo que mencionas al final. Sí, yo también creo que esto es de persistencia. Sin duda es de persistencia. Bueno, buenas seguimos tardes, Sergio. nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, Sergio Salinas, hago parte del equipo de auditoría del Grupo Bancolombia. Estoy acá acompañado con otras 3 personas que hacemos parte de diferentes temas dentro de la auditoría. Nosotros nos certificamos el año pasado, no hicimos el camino juntos, digamos que cada uno fue a su ritmo, pero yo creo que lo más relevante es que teníamos siempre que éramos llegar a la misma meta, entonces arrancamos por eso. Entonces nos juntamos el año pasado y logramos llegar a esa certificación, a ese reconocimiento, porque también es muy importante decirles y comentarles que una vez uno se certifica, eso se siente ese reconocimiento. Entonces es una motivación más y quisiera arrancar por ese factor motivacional que ya lo tocó Miguel, pero ese es el apalancador del por qué vas a hacer la certificación. Venga, es tu trabajo, es tu crecimiento profesional, es tu familia, es un reto personal contigo mismo de lograrlo. No es fácil, o sea, digamos que es un tema trabajable, no imposible, pero sí requiere de mucha dedicación y ahí conecto porque también va muy ligado al tema de los hábitos de estudio y es que hay que crear un hábito de estudio. ¿Qué zona horaria te gusta? Hay personas que son más nocturnas, hay otras que les gusta madrugar. Entonces, ¿qué zona horaria te gustaría estudiar? Porque, ay, sí, puede estar muy buena la serie de televisión, pero tengo una cita con el PDF de finanzas o tengo una velada con seguridad de la información. Esas son nuestras citas en el momento de la preparación. Y esto es un camino largo, no es corto, requiere mucha dedicación, mucha exigencia. Entonces es importante crear ese hábito de decir, venga, ¿cuánto le voy a dedicar diariamente? Si voy a descansar los fines de semana, si no voy a descansar, cuántas horas le voy a dedicar y también planeado a partir de qué, de esa meta de cuándo quiero presentar el examen. En mi caso, yo, por ejemplo, me tomaba de forma personal 6 meses para presentar cada examen. Entonces, dentro de la preparación, me preparaba durante 6 meses y ahí sí tomaba la decisión de presentar. Unos más rápidos, unos más lentos, como les digo, todos tenemos un ritmo diferente, pero lo importante es llegar a ese logro. El método también es fundamental porque, digamos, también hay personas que son más visuales y les basta con resaltar en el PDF digital. Hay otras que también les funciona resaltar los temas en los libros. Hay otras que les gusta más, como en mi caso, escribir. Siento que me funciona más escribir y así me aprendo más fácil los conceptos, incluso muchas veces de memoria. Yo digo, esto está en tal parte del cuaderno. Cuando hacía las preguntas de uno, me acordaba esto lo anoté en tal parte, o esta grafiquita es así de esta forma porque la escribía y la pintaba.
Entonces es muy importante también que cada uno, desde su método, desde su identificación de ser, desarrolle su propio método de estudio. Entonces no se pueden recomendar como que todos, entonces simplemente con leerlo van a tener éxito, no, porque yo creo que ahí somos diferentes también en esos aprendizajes y de todo un poco, pero sí, si nuestra fortaleza está, por ejemplo, incluso en los audios, entonces me dedico a escuchar audios o a ver videos. Entonces le doy paso a los compañeros también que les va a compartir pues como sobre los otros aspectos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ana Lorena Santa, ya Checho nos presentó como el grupo de auditores de Bancolombia. Tengo 8 años de experiencia en auditoría y casi 20 en auditoría pues a mercado de capitales. Para reconectar con lo que mencionaba Sergio, el tema de las herramientas, y yo creo que ahí Leslie fue muy amplia, pues hablándonos sobre la plataforma de LearnCia, es muy importante pues tener como ese acceso, bien sea pues a la plataforma o en algunos casos a los libros, si los tienen, digamos, en físico. Digamos que esas herramientas lo más importante es apalancarse en las preguntas, en esos simuladores que nos entregan, en aprender esos simuladores, no como decía Leslie, de forma pues de memoria, sino hacerme las preguntas de, bueno, esta pregunta de qué otra manera me la pueden hacer, eh, cuáles pueden ser otras opciones de respuesta que no están ahí contempladas dentro de la respuesta que me está proponiendo el material. Otro tema es como acceder a los cursos que proporciona el instituto. Eso yo creo que también me metería dentro de el factor dinero que mencionaba Miguel. En mi caso, al igual que Checho, yo me demoré casi 2 años haciendo la presentación, también por unos temas personales. Y tomé los dos, digamos, los cursos de preparación que hizo el Instituto de Colombia para CIA 1 y CIA 2. No alcancé al curso de CIA 3 porque creo que en ese momento no había suficiente quórum para hacerlo. Y creo que eso también es muy importante en términos de estas herramientas y es también definir cuál es el orden en el que quiero hacer el examen. Porque digamos que también está esa posibilidad hoy de que no necesariamente tengan que ser 1, 2 y 3, sino que uno los puede hacer en distinto orden. Entonces también ver dónde están esas fortalezas para presentar el examen como de esa manera. Y el otro tema que me parece importante resaltar es el tema de la lengua, pues el inglés, digamos que el idioma nativo en el que nació este examen, al ser una certificación internacional, pues también es importante. Probablemente no todos tengamos las habilidades con esta segunda lengua, pero sí es importante por lo menos empezar a identificar en esas preguntas que nos hacen cuáles son las palabras en inglés que podríamos utilizar, porque incluso cuando uno hace en las herramientas uso de las traducciones, pues aquí con el perdón de Leslie, a veces las traducciones no son tan buenas o no son tan fieles a lo que realmente en el material está en inglés. Entonces ahí como que, digamos que en algunos temas claves, por ejemplo, temas de controles, algunos temas de finanzas, algunos temas del examen 1, encontrar muy bien cuáles son esas palabras que necesito conocer en inglés para en el momento del examen cambiarlo. Recuerden que el examen está disponible pues para presentarlo en inglés o en español. Creo que una de las personas que va a intervenir acá en el grupo lo hizo en inglés. Entonces, si también tienen esa fortaleza, pues aprovechenlo. Eso sería como lo otro que quisiera comentar. Gracias. Perfecto, muy buenas tardes, noches para todos. Mi nombre es Ricardo Taborda, también auditor del Grupo Bancolombia hace 8 años aproximadamente de experiencia. Ahí en la presentación, en la parte superior derecha, voy a hablarle de las dos recomendaciones asociadas con la práctica de ejercicios y el manejo del tiempo en los exámenes. Práctica del ejercicio, repetir y repetir preguntas. Como lo decía Leslie en su intervención, la práctica hace al maestro. Tenemos las herramientas como Gleim, pero realmente hay otras herramientas, pues el instituto tiene un simulador y en la web se encuentran muchísimas otras preguntas. Yo pienso que es importante la lectura, los cursos que nos acaba de hablar Lore,
sobre los cursos que tienen el IA y los materiales de lectura que uno se puede conseguir y los que tiene Gleim, pero esta lectura se complementa muy bien con realizar muchas preguntas. Por ejemplo, en mi caso, pues yo hacía estudios todos los días, descansaba solamente los domingos, pero digamos que yo dedicaba alrededor de 2 a 3 horas diarias y en esas podía estar mitad del tiempo haciendo lecturas, pero mitad del tiempo incluso habían días en los que solamente me sentaba a hacer práctica de ejercicios, a hacer entre 50, 60, 70, 80 preguntas por el tema que estuviera, digamos, realizando en orden, porque esto permite aclarar mucho los conceptos, que es lo importante de estas prácticas o estos ejercicios, o lo que nos mostraba Lenny en la simulación, hacer preguntas, pues puede llegar un momento en el que uno hay cosas que se memoriza, pero como decía Cheche, a veces se tiene una esa habilidad de memorizar pues como muchas cosas, pero con la práctica permite que uno vaya teniendo claros como esos conceptos. Por un lado, ¿cierto? Lo que uno lee, pues uno ya lo va practicando y va aclarando muchas más cosas y sobre todo que plataformas como las de Gleim tiene, aparte de las exámenes, tiene unas sesiones de estudio donde de entrada te van dando las respuestas, las respuestas correctas a las preguntas y te van dando ahí una explicación, lo cual permite, digamos, uno complementar mucho más esos conceptos que, como les menciono, es lo importante. Lo otro es que uno va, a medida que va practicando, va avanzando en un porcentaje de calificación. Recordemos que estos exámenes se ganan con el 80% de las preguntas correctas. Entonces, estos simuladores como el de Gleim o como la plataforma, el simulador del IA, te van dando pues como esos porcentajes. Eso te va generando también como una motivación y como generando una mayor confianza. No esperen que desde el principio ustedes vayan a sacar en un cuestionario de 50 preguntas que vayan a sacar el 80%. Por ejemplo, en mi caso, arrancaba con el 20, 30%. Y uno de pronto se podría generar como una desmotivación, como Dios, ya llevo 15, 20 días, incluso un mes estudiando un tema y saco el 30%, pero al hacer muchas preguntas uno va a ir aumentando, entonces van a ver que uno va a ir aumentando pues como ese porcentaje de calificación, entonces eso va generando pues como una mayor motivación y va generando una mayor confianza. Por otro lado, al tener muchas preguntas, como lo decía Leslie, permite que uno tenga esas habilidades de poder leer más rápido y poder elegir como dos preguntas o dos posibles respuestas que más se acerquen a la respuesta correcta. Pues digamos un ejemplo, te pueden hacer una pregunta sobre el código de ética, sobre integridad y darte dos respuestas que estén hablando sobre objetividad y confidencialidad. Desde entrada ya sabes que si tienes esos conceptos claros que te lo va dando la práctica, pues esas dos las vas descartando y ya te enfocas en las otras dos posibles respuestas para elegir pues como esa respuesta. Permite coger la práctica, permite coger experiencia en el tipo de preguntas que nos mostraron ahorita, pues sobre si son 4 opciones o si son, digamos, 1, 2, 3 y 4, las preguntas negativas y todo eso, la práctica, pues, digamos que lo que nos permiten estas herramientas es poder tener una experiencia pues como fundamental con eso. Digamos que la experiencia en esa práctica, digamos que en el examen real más o menos, lo que hablamos con los compañeros es que de las preguntas de todos los simuladores, más o menos un 5% son las preguntas que uno se encuentra pues como tal en el examen. Pero sin embargo, muchas de las preguntas o los conceptos que se van dando o los conceptos que uno va aprendiendo, pues uno los encuentra pues como en los exámenes. Y respecto al manejo del tiempo de los exámenes, que es muy importante por los que nos mostraban que el CIA 1 tiene 2 horas y media, el CIA 2 2 horas, el CIA 3 2 horas, no tiene que manejar más o menos en la cabeza y que eso lo va a permitir uno mucho. La práctica es que uno tiene más o menos un minuto 20 segundos para responder cada pregunta. Entonces la práctica, pues porque lo conecto ahí con eso, te va a permitir tener como esa habilidad de poder leer más rápido. Eso sí, cada uno va a tener como su tiempo, su ritmo, su tiempo, pues digamos que para lectura, pero la práctica, eso le permite a uno generar pues como esas habilidades para uno poder leer bien la pregunta, que como nos recomiendan es importante entender y ver qué es lo que nos están preguntando. Muchas veces en inglés se encuentran unos ejercicios de finanzas o de contabilidad, pues que son muy grandes y que obviamente se demoraron más de un minuto en realizarlos, pero digamos que eso no
Ese tipo de preguntas no entran, pues digamos, dentro del examen final, pero sí ayudan mucho a tener, pues, y aclarar muchos conceptos. Entonces, digamos que como conclusión aquí de estos 2 puntos, importante pues como hacer muchas preguntas para poder coger esa habilidad y tener esa confianza. Y lo otro es tener un manejo eficiente del tiempo a la hora de los exámenes. Nelsi. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Nelsi Cadavid, auditora del Grupo Bancolombia con experiencia de 15 años. Yo les voy a hablar acerca de los últimos 2 puntos que ven ahí, identificar fortalezas y debilidades en los temas y realizar el examen de forma presencial. Para identificar fortalezas y debilidades en los temas, yo creo que cada uno debe conocer muy bien cuáles son esos temas en los cuales requiere hacer más énfasis porque no es del dominio del día a día, de su quehacer, pero que como auditores pues debemos de conocer. Y como recomendación, con todo lo que han dicho mis compañeros, yo sumaría que para estos temas en especial, hacer o echar mano de todas estas recomendaciones que nos han dado. A mí que me funcionó, por ejemplo, si tienen la oportunidad de tener el material impreso de los libros de Gleim, les recomiendo leerlo todo y a la par hacer una técnica de estudio o método de estudio, como nos lo decía Checho, y es si usted es más visual, si usted es más de los que escriben. Yo, por ejemplo, soy de las que le gusta hacer mapas conceptuales, o sea, no me es tan fácil entender o asimilar los temas cuando los leo de corrido. Entonces, para esos temas en los que necesito mayor énfasis, me tomé el trabajo de hacer esos mapas conceptuales que hoy en día pues les han servido hasta a otros compañeros. Y luego me voy a las preguntas que tenemos en la plataforma de Gleim, primeramente, porque para mí Gleim, por ejemplo, ha sido una plataforma que me sirvió para estudiar. O sea, si yo quiero estudiar la teoría, recomendaría primero Gleim. Hacer mucho énfasis en lo que nos decía Leslie, prestar atención a esas explicaciones de por qué es esta respuesta correcta o por qué es incorrecta, porque dan unas explicaciones que son muy valiosas y realmente nos ayudan a comprender por qué la lógica, digamos, de la pregunta y de la respuesta. Entonces, nos va a tomar un poco más tiempo. Ahí, digamos que medir el tiempo de cuánto nos estamos demorando no importa, porque lo que estamos es estudiando. Y luego, una vez teniendo como superado ese 80%, 85%, yo me medía más o menos en un 90%, continuaba con la siguiente unidad. Hasta que no superara ese nivel de efectividad en las respuestas que iba simulando, pues no pasaba al siguiente tema, porque eso significa que todavía había puntos en los que necesitaba profundizar. Después de superado eso, seguía con el material, digamos que ya ha superado todo el tema de material de Gleim, pasé al material de LIA. Y ahí sí, eso era como un retroceso y uno dice, Dios mío, ya perdí, pues es como volver a empezar, pero en realidad no es así, porque las preguntas de LIA pues ya son en vivo y en directo, pues como en lo que te vas a enfrentar cuando vas a hacer el examen, pero ya traes la fortaleza de la parte teórica, del tipo de preguntas que te vas a encontrar, que ahí Gleim te prepara súper bien. Entonces, digamos que esa sería mi recomendación personal para esos temas en los que necesitas fortalecer. Y como parte ya de repaso general, por ejemplo, para ese examen 3, que son demasiados temas, uno siente, o por lo menos me pasaba a mí, yo no sé, a los compañeros, que yo decía, no, cuando vaya a retomar la unidad 1, 2, 3, 4, ya se me va a olvidar todo, pues porque ya llevaba 3, 4 meses estudiando sin repasar la primera unidad, segunda unidad, sino en el orden. Y yo decía, no, esto se me va a olvidar. Entonces, una técnica que me funcionó muy bien es que una vez repasada todas las unidades, o por lo menos hacer un corte cada 5, 6, 7 unidades, tirar simulacros de preguntas donde coja todos los temas y que te salgan de todos los temas para ir repasando eso. Y la verdad es que el cerebro es una máquina majestuosa porque eso se acuerda de todo. Y lo que no, pues entonces ahí lo va refrescando. Entonces, como recomendaciones.
Y para el último, que es realizar el examen de forma presencial, yo sí tengo una recomendación pues muy simple y es minimice al máximo todos los riesgos bajo los cuales usted tiene el control, porque es que la ley de Murphy funciona y eso existe y el que no la conozca, se la recuerdo. Lo que puede fallar, falla. Y les voy a contar por qué. Yo venía súper bien presentando el examen 1 y 2 de forma virtual. Y el examen 1 lo perdí y lo intenté a la segunda vez y lo pasé. El segundo lo pasé derecho y yo no, esto está súper bien. Al tercero se me descargó el computador, se falló la batería, el cargador, no sé qué fue. El caso es que me decía que se va a descargar y eso no le funcionó el cargador, faltándome en 10 minutos para terminar el examen. Lo perdí. Y yo decía, ahí están mis 10 preguntas. Entonces, lo que puede fallar, falla. Entonces, en ese momento yo decidí, si me falla el computador, pues, ¿y cómo lo puedo controlar? Pues haciendo los exámenes presenciales. Si allá me falla, pues Elía me responde. Entonces, esa es mi única recomendación. El último examen lo presenté 3 veces, que también ahí, pues yo no sé en este momento si nos recuerdan en cuánto está el tiempo para uno poder volver a presentarlo una vez lo pierda, porque pues a mí me tocó, yo no sé si fue una decepción que hizo ese año el IAM, Estaba en un mes. en un mes. O sea, que al mes lo podías volver a presentar. Entonces, como lo decía también el compañero Ángel al inicio, la motivación es muy importante, los imprevistos van a pasar, eso seguramente a muchos nos va a tocar repetir. Entonces, esto es como, yo lo simulaba como una carrera, el Tour de Francia, como los ciclistas que ya van en el pico de la montaña y creen que ya van a empezar el descenso o que ya van a empezar la colina. Y cuando lo pierdes, tú dices, fue pucha, hay que seguir pedaleando porque es que la cima todavía no has llegado a la cima. Entonces, tener ese coraje, esa motivación en alto es muy importante. Y saber que esto, digamos que el grado de dificultad es grande. El porcentaje de aprobación a nivel mundial es del 44%, o sea que no se desanimen porque lo pierden una vez, 2 veces. Y el tiempo que se demoren en preparar un examen de uno al otro, que sea el máximo que les permite el día. Entonces yo lo tomé cada mes, dele, la tercera fue la vencida. Entonces mi recomendación es esa. Espero que les sirva. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros colegas del Grupo Bancolombia y bueno, felicidades por haberlo logrado tanto y al tiempo, ¿no? Porque pues relativamente al tiempo, digamos que unos seguidos de otros, me parece que ese tema también, quizás de estar uno en el grupo de trabajo y encontrar que una persona lo pasó y la otra también, bueno, esa vibra yo creo que contagia y anima, entonces bueno, muchas Es felicitaciones, verdad, muchas muchísimas gracias gracias. por sus Sí, aportes la verdad es que igualmente. sí. Muchas gracias. Milton, buenas noches. Buenas noches, se ve todavía clarito por acá porque estamos en verano. Entonces, Está fuera. por ahí empieza la motivación. Digamos que siempre Qué mi bueno. motivación fue trabajar en el exterior. La primera meta que me puse fue aprender inglés y la segunda meta, algo que ayudara a que mi profesión se viera más en el extranjero. Y pues definitivamente la auditoría, la certificación de auditoría te provee esa imagen afuera. Digamos que en el país ha venido tomando fuerza progresivamente, pero afuera, en países como Estados Unidos, es una certificación bastante fuerte y requerida en muchos trabajos. En este momento trabajo para Holcim como gerente de control interno desde hace como 6 meses, casi que coincide cuando terminé los exámenes del IA. Entonces, digamos que esa fue mi principal motivación y pues digamos que le agradezco al examen porque me dio ese empujoncito de más que necesitaba para que pues la filial que estaba en esta parte del mundo pues tuviera en cuenta mi hoja de vida. Entonces voy a enfocar las recomendaciones como en el antes, el durante y el después, basado pues también en la experiencia que tuve. Entonces, antes de esto, pues digamos que del año pasado, que fue cuando básicamente cerré la certificación, hace como unos 10, 12 años,
La intenté, cometí todos los errores que los compañeros han mencionado que uno no debe cometer, los cometí todos, no me preparé bien para los exámenes, los programé casi uno seguidos del otro, no dispuse el tiempo y la disciplina necesaria en su momento, entonces básicamente presenté el primero y ya en el segundo pues no le vi como el motivo para hacerlo y el tercero menos porque sabía que era el coco y sin haber estudiado pues tampoco lo presenté en ese momento. Entonces, hace como 2 años más o menos decidí retomar la motivación de ya del reto profesional y, como les decía, ya como explorar esa parte o esa posibilidad de tener una oportunidad en otro país. Entonces, decidí retomar el esfuerzo. Entonces, antes de cada examen, lo que hice fue dentro de la página del IA, hay como el temario de cuáles son los temas de cada examen, que seguramente pues ya muchos los conocen. Entonces yo esa lista de temas la convertí en un calendario y pues de acuerdo al tiempo que me fijaba para cada examen, pues digamos que distribuía pues el tiempo adecuadamente. Entonces mi estrategia fue empezar por los temas que tal vez dominaba menos digamos que para ese tema entonces iba a las fuentes de Glein. Aquí me perdonará Leslie, pero también consulté diversas fuentes de diferentes a Glein porque pues como lo han mencionado, tener muchas preguntas, muchas fuentes de información, digamos que ayuda a tener como una visión más global de los temas. Entonces consulté fuentes adicionales que pues aquí las ven referenciadas en el segundo bullet. Seguramente hay más, si uno va a Google y les dice sí, aparte 1, 2 o 3, saldrán muchos otros temas. También, digamos, dentro de ese tema que me fijaba para esa semana o para esas 2 semanas, en el IA, pues hay materiales bastante valiosos como los GTAC para la parte de tecnología, que te explica como el ABC de los temas de cybersecurity, de data analytics y demás, que ayudan a complementar el contenido que ya trae por defecto Glein. Entonces, digamos que pues al tener un calendario y al tener pues unos temas fijos, pues eso me ayudaba a orientar pues mis esfuerzos en el estudio. Lo mencionaban en las conversaciones anteriores, hay que dejar un tiempo prudente al final. Mi estrategia era dejar más o menos 1 semana y media, 2 semanas al final para repasar y repasar y repasar todos los contenidos, porque pues lo que uno repasa al inicio pues se va olvidando y más si hay algunos temas que uno habitualmente dentro de su trabajo no utiliza. Entonces, eso es importante dejar ese tiempo para repasar y repasar y también un par de días antes del examen como para relajarse y tratar de despejar la mente un poquito. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, cada vez que había un examen pedía mediodía libre antes o trataba de hacerlo los lunes para llegar tranquilo al examen y no tener pues como esas preocupaciones del trabajo y demás. Entonces, eso era pues lo que hacía cada vez que quería presentar un examen. Digamos, adicional a lo que les he comentado, también en Amazon y en el mismo Google hay bastantes bancos de preguntas que se pueden consultar. La parte no tan buena es que la mayoría son en inglés, entonces, pues para los que de pronto tienen alguna restricción con el idioma, pues es importante que consulten y vayan a otras fuentes, porque pues el Glein, seguro, como lo han mencionado, trae mucha información, muchos recursos, pero hay otras fuentes que seguramente les ayudan a ampliar esa visión. Algunas son gratuitas, hay otras que hay que comprar, depende pues de cada uno como los recursos que quiera. Para la parte 3 lo han mencionado, yo cometí, digamos, no sé si fue un error o pues sí, te lo puedo decir, fue un error. Me enfoqué mucho en hacer ejercicios, veía que Glein traía demasiados ejercicios y me enfoqué pues sobre todo en temas de costos, no es mi fuerte, he trabajado mucho en sector financiero, en centros de servicio y demás. Entonces creí que el enfoque debía ser ese, ponerme a hacer ejercicios y pues haciendo eso perdí el tiempo para estudiar otros temas. Entonces, lo que decidí para la segunda vez que presenté el examen 3 es como enfocarme más en la parte conceptual, no hacer ejercicios, pero eventualmente, por si hay algún concepto que de pronto no me era pues familiar o razonable, y en ese caso pues trataba de hacer ejercicios, pero traté de fortalecer más la parte conceptual, en especial pues en este tema de costos que salen pues algunas, bastantes preguntas.
Tal vez se me olvidó mencionar aquí en la primera parte, lo que yo hacía también, pues de forma estratégica se puede decir, es dentro de ese calendario, ese sílabus del IA, hay unos porcentajes de cuánto pesa cada tema dentro del examen. Entonces, lo que yo hacía obviamente era a esos temas que más pesaban, les asignaba mayor tiempo y pues trataba de invertir mayor esfuerzo. Entonces, ayuda mucho porque pues al tener mayor conocimiento de esos temas, pues tienes más posibilidades de aprobar el examen. Entonces, seguramente se me escapa alguna de las cosas que hice. Tomar apuntes también, creo que lo quería mencionar dentro del primer bullet. Es importante tener como el lenguaje que uno mismo entienda condensado en una presentación, en un cuaderno, para pues revisitarlo cada vez que sea necesario y pues uno creo que se acuerda más de lo que escribe que lo que ve en los PDFs, lo que resalta y demás. Un par de tips antes del examen, digamos, también dar como un último, bueno, creo que eso ya lo había mencionado, no había visto los bullets, pensé que ya pasaba directamente ahí, pero básicamente es tomar apuntes y tomar tiempo para descansar un poco antes del examen. Esa es una buena recomendación para llegar con la mente fresca a los exámenes. Yo recomendaría tomarlos en la mañana, fue mi estrategia, tomarlos 8 de la mañana cuando no tuviera ningún tema, ningún email represado, nada, sino pues ir directamente allá y ya después veía qué pasaba, desconectar el celular casi desde que me levantaba y ya después prenderlo ya cuando salía del examen. Bueno, durante el examen, creo que lo primordial y a mí me parece una herramienta bastante útil es el tema de las banderas que te dejan como pasar la siguiente pregunta y revisitarlas una vez termines el examen. Entonces hay que darle un manejo adecuado y para eso sí, pues los simulacros que tienen Instituto y Glein sirven bastante porque uno aprende a manejar esas herramientas. O sea, a no dejar todas las preguntas con banderitas y tanto pues tratar de responder todas las preguntas o enfocarse en una que te demore 2, 3, 4 minutos, pues estás perdiendo tiempo valioso para contestar las demás. Entonces es importante que en los simulacros o en los estudios que hagamos tengamos en cuenta esta herramienta porque nos ayuda bastante dentro del examen. Finalmente, yo sé que a no todos nos gusta esa parte del pinochazo, como lo llamamos en Colombia, pero es fundamental tratar de escoger siempre al menos una respuesta. O sea, en algunos casos sabemos que no vamos a estar seguros, pero al menos la opción que más nos parezca conveniente marcarla, porque pues digamos que en una de esas podemos tener las 2 o 3 preguntas que nos falten para pasar el examen. Entonces, lo ideal es no dejar ninguna pregunta sin contestar y para eso es importante lo que ya han mencionado del manejo del tiempo y de tratar de, como siempre, tener en mente ese minutico, pues como para cada pregunta. Después de cada examen, ya lo más importante es celebrar. Yo salía del examen, había un bar enfrente de donde tomaba el examen, una cerveza, calmarme, tomarme una semana y media libre para preparar el siguiente examen. Porque creo que al menos a mí me funciona de tener, pues haberlos hecho prácticamente seguidos, me ayudó como a mantener la motivación y el esfuerzo, porque pues también he escuchado casos que se presenta uno y al año el otro y eso, y pues hay personas que a veces lo dejan porque toma mucho tiempo. Entonces, en mi caso particular, mi plan era hacerlo en un año. Por perder el examen 3 me tomó casi año y medio, pero al final no me desligué. O sea, ya que estaba estudiando, ya tenía el hábito, pues preferí continuar a parar pues, durante algún tiempo. Después de cada examen ya viene la parte chévere, uno se empieza a sentir emocionado, a querer ya tener la certificación y mostrársela a todo el mundo. Entonces es importante que se carguen, que hay que revisar cada rato la plataforma porque a veces hay unas calificaciones que se demoran en cargar. Entonces, digamos que eso en particular después del último examen, porque pues, a mí, en mi caso particular, no sé, por alguna razón a mi jefe no le llegaba la confirmación para actualizar y validar la experiencia, entonces me demoré, después de presentar el último examen, varias semanas tratando de que mi jefe tuviera acceso a eso. Me tocó tratar de decirle a otra persona dentro de la compañía con un cargo equivalente para poderlo hacer y pues al final lo logré. Bueno, entonces hay que estar muy pendientes como de cumplir todos los requisitos, marcar todo lo que corresponde.
Eh, Creo que ahí me faltó, no sé si lo devuelves un momentico, creo que ya me faltaba un tema. Bueno, y algo que como les mencionaba, importante, generar la exposición una vez se tiene la certificación. Digamos que no basta con tenerla y obviamente celebrar y demás, pero sí es bueno hacerla visible porque como les mencioné, tanto en Colombia está tomando bastante fuerza, como en el exterior, pues tiene, digamos, una visibilidad importante y pues hay que aprovechar ese esfuerzo y venderlo bien para pues sacarle provecho. Muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa, quedo muy pendiente de alguna pregunta hacia el final. Milton, muchas gracias Milton por tus aportes. Laura Jimena, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Camila, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Ya me presento Camila, mi nombre es Laura Jimena Pinto, soy la jefe de auditoría de Lulo Bank y vengo a compartir con ustedes esta bonita experiencia y un poco larga de certificación. Y muy interesante ver más de 90 personas conectadas e interesadas en obtenerla, ¿no? La pregunta sería, ¿cuántos de ustedes pues ya han presentado uno de los exámenes o por lo menos la parte 1 o de pronto ya tienen el material y pues quieren es conocer la experiencia que hemos tenido y esas preguntas que van saliendo en el examen? Acá pues todos venimos con mucha ansia y sobre todo ganas de compartir con ustedes esta experiencia y los tips que nos funcionaron a nosotros. Pero lo primero que yo los invitaría es qué les sirve a ustedes para obtener conocimiento, para retener ese conocimiento, esa teoría. Y creo que como todos ya somos profesionales, cada quien sabe en qué falla y cuáles son esas técnicas que le funcionan a la hora de poner en práctica y de contestar exámenes. Entonces es eso, familiarizarse con el examen del CIA, conocerlo, saber todo el temario que vamos a encontrar en cada una de las partes. Y lo más importante yo creo que es por qué se van a certificar. Sí, lo han mencionado todos y es esa motivación que tienen, que yo la llamaría más es disciplina. Cuando cada uno de nosotros tenemos disciplina y sabemos que tenemos un compromiso con nosotros mismos y sobre todo con la profesión, vamos a estar aún más motivados y comprometidos a tener esa insignia que nos ratifica los conocimientos y que hoy en día, ya como lo mencionaban los demás colegas, está siendo reconocida en el mercado. Y creo que todos los que somos acá directores nos daría un plus bastante adicional y gratificante tener en nuestros equipos personas que tienen amplios conocimientos y que lo ratificaron con la certificación. Entonces, esa debe ser la principal motivación que tengan y es lograr tener un mercado laboral donde todos garantizamos tener estos conocimientos, ¿no? Uno es eso y el otro es más allá de de pronto todos los libros y ya materiales que han compartido todos mis colegas, es que conozcan el marco internacional para la práctica profesional que está publicado y que nos entrega el instituto para poder ejercer. Si conocemos este marco, yo creo que la parte 1 y la parte 2 va a ser factible que la aprobemos. Entonces, conocer la profundidad, desmenuzarlo, tomar apuntes, como ya muchos lo mencionaron, y poder discutir. Por eso les traigo esta técnica que para mí fue bastante relevante en todo el marco y es poder llegar a tener un grupo de apoyo. Y yo lo dividiría en dos. Uno es ese grupo de apoyo que te va a acompañar en el proceso y es todas estas personas que tal vez no se han certificado, que ustedes las pueden encontrar que las pueden encontrar en la red de profesionales o compañeros también de sus equipos de trabajo y es quienes se quieren certificar, empezar a motivarse entre ustedes y poder tener, yo tenía dos compañeras que hoy continúan en el proceso con las cuales nos reuníamos en tiempos diferentes a nuestro tiempo de estudio para hacer simulacros en conjunto y discutir un poco esas preguntas que nos llevaron o que nos generaron reto. ¿Sí? Discutir las respuestas, entender un poco los conceptos y llevarlos a la práctica, nos ayudaba mucho. Y me rodearía de otro grupo de apoyo y son todos nosotros,
todos los que ya hemos presentado el examen, para conocer sus percepciones, sus tips, sus recomendaciones y además profundizar en aquellas preguntas que tal vez también les generaron reto y que nos puede ayudar a pronto a marcar ese camino que cada quien conoce. Lo demás diría que ya lo mencionaron los demás y es leer estándares de auditoría, leer los materiales de apoyo que vamos a tener, ya sean Glein, yo de pronto les menciono uno que para mí fue de gran ayuda y fue Hawk International, que también se los puedo compartir, al igual que Udemy, que también tiene varios cursos donde nos marca los tips o las preguntas clave que van a encontrar en los exámenes, que también igualmente se los comparto, no son costosos. Hawk es vitalicio, entonces les permite a ustedes tenerlo por un tiempo largo. Y Udemy, que también les presta unos cursos que son de bastante ayuda. Entonces creo que estas ayudas, más ya todas las que mencionaron, YouTube y todo lo gratuito que ustedes encuentran, es una ayuda a la hora de poder resolver los exámenes y de presentarlos y prepararse. Anteriormente les quería charlar un poco que durante el examen, yo sé que una compañera les habló de presentarlo presencial, bajo mi experiencia lo presenté desde mi casa. Importante pues ser ágiles en la respuesta, tener muy claro los tiempos de cada una de las preguntas y sobre todo no tardar mucho en una sola pregunta. Si ustedes no tienen la respuesta, como lo mencionaban, pueden marcar la banderita y continuar, sobre todo para no invertir tiempo que es esencial en la respuesta de las demás. Ser ágiles, saber que en la mayoría de los exámenes van a tener no más de un minuto para contestar cada una de las preguntas. Absoluto silencio y revisión de cada una de las respuestas. Como les mencionaba, contestar absolutamente todo y no que se les quede algo pues pendiente. Y marcar las preguntas que para ustedes consideren difíciles. Eso les ayuda también a tener un acercamiento al puntaje, ¿no? Porque ya saben en cuáles dudaron y cuáles sí para ustedes fueron totalmente certeras. Acá también es importante que ustedes le apunten al puntaje máximo, que ustedes estén focalizados en sacar el 100. Yo sé que uno pasa pues con un puntaje inferior, pero si están mentalizados a obtener la mayor nota, yo sé que logran un poquito más allá de lo que tienen pensado. Y posterior al examen, y súper importante, y por eso les preguntaba al comienzo, es cuántos se han presentado. Y muchos inician este camino, inician con la parte 1, se quedan y ahí mismo desisten. Entonces mi invitación es, sigan. Si ustedes se rodean de personas como nosotros que hemos logrado certificarnos y que hemos logrado beneficiarnos y ser reconocidos en el mercado por esta certificación, estoy segura que eso los va a animar a continuar y a saber que no es imposible, que es persistir, que es disciplina y que es compromiso. Por eso acá les marco que hay dos pasos, y es cuando lo apruebas, nada, cerramos y nos preparamos para el siguiente examen y seguimos con toda. Y cuando no lo aprobamos, el Pearson VUE, bueno, el soporte de los exámenes te dice cuáles son esas habilidades que necesitas mejorar, cuáles fueron competentes y cuáles necesitas una mejora significativa. Entonces yo tomaría esos resultados para poder afianzar y reforzar en esos conocimientos que tal vez no estuve segura y en los cuales me veo más débil, para poder seguir estudiando y no parar, que creo que es lo que a muchos de la profesión les pasa, y es una vez pierden un examen, se quedan y no continúan. Sin mentirles, yo presenté la parte 1 2 veces. La parte 2, cuando ya uno ha presentado la 1, pues es mucho más fácil. La 2 no la repetí. Y el 3, que para muchos es el coco, creo que es cómo venimos nosotros trabajando. Creo que nos sentimos un poco más débiles, es porque es parte de tecnología y muchos de los auditores somos más fuertes en la parte financiera, pero aún así lo logramos. Entonces yo les recomendaría que trabajen en esos aspectos que se sienten tal vez un poco más débiles, y conozcan esas guías adicionales que provee el instituto cuando ustedes consultan el handbook de la certificación. Ahí les dice, para los candidatos les recomienda tanto las guías obligatorias como esas guías recomendadas. Entonces revisarlas y de verdad mi invitación es a que no desistan en el proceso una vez finalicen o pierdan un examen.
Entonces, muchísimas gracias y cualquier pregunta adicional que tengan, quedo súper atenta. Gracias, Camila, por la invitación. A ti, Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy valiosos los apuntes de todos y cada uno tiene cosas distintas y creo que al final todos los que están aquí se llevan unas muy buenas recomendaciones para tener en cuenta. Lorena, buenas noches. Bueno, buenas noches, Camila. Gracias por invitarnos y gracias a todos pues, los que todavía están acá a pesar de la hora y el día. Muy juiciosos, tienes muchas ganas de Sí. pasar. Sí, yo creo que muchos lo van a pasar porque estando aquí esta hora y este día es compromiso total. Entonces voy a ser pues muy concreta. Creo que mis compañeros han hecho un resumen muy importante de todo lo que se debe tener en cuenta, de lo que no se debe hacer, de lo que sí se debe hacer. Entonces quiero enfocarme pues en algunos temas puntuales que a mí me sirvieron y es una técnica muy específica para aprovechar al máximo ese tiempo, que coincido con un compañero que decía que dedicaba 2 horas diarias, pero dedicar esas 2 horas y aprovecharlas al máximo. Hay diferentes técnicas, ya lo han mencionado, cada uno tiene su propia técnica, escribir, resaltar, pero digamos está comprobado que el cerebro funciona mejor cuando uno se enfoca mucho en una tarea y luego descansa por un corto periodo de tiempo. Entonces esto es una técnica en la que se proponen como 4 bloques de estudio de 25 minutos y 5 minutos de descanso y luego del último bloque descansar 15 minutos. Ahí pues hay varias premisas. La primera es obviamente definir qué voy a estudiar. Ya sabemos cuáles son las temáticas, ya nos han explicado todo esto, entonces qué voy a estudiar o qué simulacro voy a hacer. El simulacro obviamente va a tener otro tiempo, entonces pues esto puede variar. Eliminar cualquier distracción, guardar el celular, ponerlo en silencio, quitar todas las notificaciones del computador, incluir un temporizador y respetar esos descansos, o sea, en esos 5 minutos pararse, ir por un vaso de agua, ir al baño, lo que sea pues necesario. Siguiente, por favor. Ya específicamente pues las recomendaciones generales, personalmente esto empezó pues también como un reto de grupo. Empezamos un grupo grande pues de la empresa en la que trabajo, pero luego pues se fueron saliendo algunas personas, terminó como un reto personal. Entonces utilicé el Glein, me pareció una excelente herramienta y para el examen 3 el curso del IA me pareció un curso muy poderoso porque tiene mucho material, tiene simulacros de cada uno y lo que me parece más valioso es compartir con personas de diferentes especialidades las preguntas y las preguntas en las que uno puede equivocarse más. El tema, pues yo creo que ya lo han mencionado, pues pagar el examen para forzarse. Yo personalmente siento que uno no está 100% preparado, hay que arriesgarse, pues y ya pagarlo y decir, tengo este límite y me voy a proponer a que en ese momento voy a estar lo más preparada posible, pero nunca va a estar uno 100% preparado. Hacer la mayor cantidad de simulacros y preguntas, eso es fundamental. Ahí es, digamos que a mí me sirvió mucho es volver a las preguntas erradas. ¿Por qué me equivoqué en la pregunta? Porque puede ser que la haya entendido mal, es lo que decía también Leslie al principio. Hay preguntas que pueden llegar a ser un poco más complejas y hay que leerlas no solo una, sino 2 o 3 veces, porque me pasaba mucho que leía la respuesta y al leer la respuesta entendía la pregunta. Entonces, pues obviamente en el examen real no va a pasar eso, entonces es importante leerla porque piensa uno que la entendió y no es así. O puede ser que no conozco el concepto y pues básicamente repasarlo, o lo confundí con algo similar, entonces hay que entender cuál es la diferencia entre esos dos y pues apresurarse, que es muy parecido al primero y es de pronto entender más mal la pregunta por apresurarse, porque 1 minuto realmente pues puede ser muy corto, pero realmente se alcanza para leerla y leerla con conciencia. Es ahí darle siguiente. Ahí el tema también en esos, digamos que me parece muy importante resaltar lo que decía Leslie, siempre hay 2 respuestas que no son correctas y es en algunas muy evidente. Entonces descartar esas 2 respuestas que no son correctas
puede parecer muy sencillo, pero es muy poderoso. Cuando uno es consciente, cuando yo fui consciente de eso, inclusive eso fue en el curso del IA, cuando fui consciente que en todas las preguntas hay 2 respuestas que no son, ya me basé en las otras 2 y analizar las otras 2 que sí sé que pueden ser alguna de las 2 correctas. Eso es bastante poderoso, les digo. Cambiar de ambiente, pues a mí me sirve de pronto irme a otra parte a veces a estudiar para de pronto oxigenar el cerebro, asociar la mayor cantidad de temas con el trabajo diario, por eso les digo que el curso y tener equipos de trabajo para discutir temas es muy valioso porque puedo yo asociar algo que estoy viendo y que puede ser en una teoría complicado, si ya lo convierto en algo práctico, pues esa asociación hace mucho más fácil la aprehensión del conocimiento. Ya lo han dicho mucho en el examen, pues si la pregunta está muy difícil, continuar a la siguiente y marcarla para la revisión posterior. A mí me sirvió pues no estudiar el mismo día, hacer de pronto un tema de relajación, de estar tranquilos y presentarlo pues en la mañana. Pues a mí me sirvió mucho, identifico que ese es el momento en el cual estoy más concentrada, tengo más energía, entonces presentarlo en ese momento en la mañana a mí me sirvió mucho. Eso era lo que tenía preparado para compartirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Eres muy amable. Bueno, seguimos con, creo que ya vamos terminando. Preguntas, la sección de preguntas que, bueno, yo creo que esta es de la más importante. Agradecerles a todos nuevamente. David Escobar se me quedó por aquí. David y, no, perdón, tengo 2 personitas por aquí. David Escobar y Marlene. Marlene, muchísimas gracias, no los había visto. Muchísimas gracias, Marlene. Y David, cuéntame, Marlene. Bueno, buenas noches para todos. Felicitarlos primero por esa gran iniciativa de estar aquí. Estamos con un primer compromiso, estos profesionales de FLY también, que es la Federación Latinoamericana de Auditores Internos, de incrementar los CIA de Colombia y Latinoamérica. Entonces, de verdad, felicitarlos por este compromiso que tienen el día de hoy. En aras del tiempo, me presento. Mi nombre es Marlene Zulay Barón Angarita, soy directora ejecutiva de Fundación de la Mujer. Y quiero, pues, no repetir, ya muchos han dicho de las técnicas de estudio. Básicamente, pues, queriendo aclarar, mi técnica fue autoestudio. Al estar en una ciudad intermedia, pues, se dificultaba mucho más en el tiempo que yo inicié, que fue a finales de 2019. Tuve que tomar la decisión de que fuera autoestudio a través de Gleim. Para los que me preguntaban ahí en el chat cómo adquirir el material, en el caso mío tenía licenciamiento de Auditul, entonces eso da un descuento adicional en el cual si comprabas 1 o 2 o el paquete completo. Entonces ahí tienen un tip adicional para lograrlo. Adicionalmente utilicé herramientas como Hawk International, sobre todo lo utilicé para el examen 3, que de verdad se me dificultó bastante las temáticas, entonces quise tomar un refuerzo adicional. Lo compré de manera básica porque tenía, o mi intención era repasar ciertos temas que representaban alguna dificultad. Como contadora, pues los temas de TI son temas que se manejan muchísimo en el examen 3, entonces esto fue lo que hice. Y digamos, otro tip que me sirvió muchísimo fue incrementar mi networking en LinkedIn, ¿sí? ¿Eso para qué sirvió? Primero, motivación. Cada vez veía profesionales, auditores internos, porque ese es como el target que utilicé, es personas que estuvieran en auditoría, y cada vez que publicaban que se certificaban, era como un aliciente, decir, yo también puedo, yo también puedo. Esa es una recomendación. Y cuando tenía algunas dificultades en algunos temas, le escribí a algunos profesionales que colocaban que se habían certificado recientemente, y en ese networking conocí a Hawk International, inclusive una persona de México me dio un descuento a través de su plataforma para inscribirme. Entonces esos son como motivadores adicionales. En las herramientas que manejé me coloqué metas de pasar los exámenes o las pruebas que uno se hace, 90%. Esa fue mi meta que me coloqué para pasar a siguientes lecciones.
cometer los errores que todos estaban diciendo aquí, prepararse uno hasta altas horas de la noche, estudiar durante la semana, entonces eso nos queda absolutamente claro que dificulta la probabilidad de obtención. Entonces, esas fueron acuerdos familiares también, porque somos ejecutivos, ejecutivas, padres, madres, entonces hay que lograr acuerdos para poder tener la disciplina que se necesita para presentar el examen. Recomiendo muchísimo, ya los colegas nos mencionaron, que sea presencial, sin embargo, tuve la experiencia de las dos formas de presentar. Los presenté los dos primeros presenciales, el CIA 1, el CIA 2 presencial, y el CIA 3 me cogió la pandemia, entonces tuve que presentarlo porque en esa época no existía en el 2019 no existía la opción de presentarlo online. Eso fue a partir de la pandemia que se dio esa opción dentro del IAIA Global. ¿Qué les puedo contar? Experiencias. Varios compañeros alcanzaron a comentar de situaciones. Les cuento la mía propia porque me pasó muchas circunstancias que les puedo decir que a veces uno tiene en la mente que el IA no se puede pedir excepciones de lo que pase, sino hay que tener tips. Si elegimos por temas de costos, facilidad, la presentación de la prueba online, mantener siempre la carga del computador, independientemente que esté al 100, mantenerla. Si llegan a tener una dificultad durante la prueba, yo estaba presentando el CIA 3, se cayó el sistema, no fue por internet, quedé en la pregunta 90, y posteriormente me llegó el resultado de reprobado con 5.93, se pasa con 600, aunque ya no dicen los puntajes, sino simplemente te dicen aprobado, y cuando repruebas sí te dan una relación. Guarden todas las evidencias que puedan cuando les sucedan ese tipo de novedades. Esas evidencias me sirvieron para comunicarme con el instituto. Tuve que colocar peticiones en Pearson VUE, en el IA coloqué un case, que lo llaman los casos, las peticiones, y logré demostrar que la prueba se cayó no por mi responsabilidad, sino la plataforma se cayó en la pregunta 90, y me pudieron restablecer el derecho de presentar nuevamente la prueba. Entonces, tomemos evidencia de todo lo que nos pase para poder lograr. Inclusive, en el 2000 presenté una de las pruebas, tuve una calamidad familiar, una incapacidad, mi esposo también estuvo bastante enfermo de COVID, y logré que me colocaran, tenía una fecha ya programada, y logré que me cambiaran el examen con todas las evidencias, por supuesto, y logré que me lo cambiaran sin el cobro de los $75 que nos cobran si yo quiero cambiar una fecha. Entonces, a manera general, pues, como para no entrar en repeticiones de lo que el resto de compañeros han suministrado, existe dentro de los beneficios que se tienen con la obtención de la certificación, es un antes y un después. Siento que profesionalmente se ha marcado un hito de lo que era antes de la certificación y lo que hoy es el conocimiento holístico de una organización, conceptos que puedo referirme con diferentes profesiones si ya las entiendo en materia de liderazgo, en materia de globalización, internalización. Entonces, de verdad que lo que ustedes quieren y las personas aún siguen conectadas aquí, de verdad que requiere felicitarlos y motivarlos para que sigan. Importante saber que la certificación requiere una disciplina posterior, ¿sí? Después de obtener su designación tenemos que, no termina allí el estudio, debemos seguir continuando y dar 40 horas anuales CPE, digamos, certificadas, para decir que nosotros continuamos siendo unos profesionales actualizados. Si tenemos otras certificaciones como CEREA, las 20 horas, nos piden 20 horas, y lo que pude hacer también es, dentro de los compañeros que decían de la exposición, muy cierto, me inscribí en Credly, y Credly pues ayuda a confirmar que tú eres un CIA certificado.
Entonces, esto era lo que quería compartirles de mi experiencia a través de la certificación. No se desanimen en reprobar. Es una oportunidad para volver a crecer. Con Leslie recuerdo mucho que en uno de los exámenes decía 3. Le dije, mire, estoy fallando. Ellos me hicieron un estudio, me miraron qué era lo que yo estaba fallando y me entregaron un resultado en los cuales estaba memorizando. Entonces utilicen esos recursos que también están disponibles y mantengan mucha comunicación. Es primordial para lograrlo. Muchas gracias, Camila, por la invitación. No, Marlene, a ustedes y a todos de verdad, porque pues sabemos ya la hora, nos extendimos un poco más de lo previsto, pero bueno, no queríamos dejar que ninguno se fuera sin compartir cosas que creemos que son importantes para todos. Si tuvieran algo adicional, Nelcy, David, que nos acompañan, o si quisieran dar paso a las preguntas y colaborarnos las preguntas, como lo encuentren bien. David, Nelcy, y personas. Solo ya para terminar este tema, porque claro, ya todos han dado una cantidad de conceptos y yo estoy seguro que los que quedaron acá ya están con el ánimo pues full para presentar los exámenes. Hombre, no se inventen la rueda, ustedes saben muchas cosas y Gleim tiene una ventaja espectacular y es que Gleim saben cómo coger lo que usted sabe y se lo complementa. Y se lo digo yo porque soy un Gleim believer mal, o sea, a mí el que me pregunta le digo, Gleim la tiene clara, Gleim en español, Gleim cómo está, es una herramienta berracamente poderosa porque no lo deja a ustedes enfocar. Yo soy una persona que soy muy activa y tengo problemas a veces de concentración, pero Gleim con su método de estudio me llevó a sacar esta vaina. Entonces, para no agotarlos, yo soy fiel testigo de lo que hace Gleim con estos exámenes, cómo lleva la metodología. Ellos tienen algo muy bacano dentro de su plataforma y es que el banco de preguntas es maravilloso, claramente, pero ellos tienen una metodología interna para que uno estudie de forma adecuada. Primero, entienda definiciones, segundo, cómo las aplica, tercero, estudie lo que no sabe y cuarto, aplíquelas al doble. Con esos 4 puntos, cójase en juiciosos cada unidad. Vea, yo insisto, yo no soy un man tan disciplinado para estudiar porque, pues, insisto, soy una persona un poquito dispersa, pero Gleim es muy buena opción, no pierdan lo que saben, vuelvo y repito, aquí hay mucho conocimiento interno, y nada, sumen esos 300, vamos por los 300 CIA que se necesitan en Colombia porque la cifra está muy chiquita y aquí hay una cantidad de profesionales que estoy seguro que la pueden sacar duro el estadio, entonces, nada, esto es más motivación porque a mis compañeros les dieron todos los tips del mundo. No se bajen de esta moto. Si están acá a las 7:10 un viernes en vez de estar haciendo alguna actividad social, no se bajen de esta moto que esto es para ustedes. Háganle pues con todo. Esto se compone. Muchas Seguro gracias, que sí. David. Muy amable, David. Bueno, y si les parece, tenemos aquí unas preguntas y pues ya que no tuvimos como la oportunidad de compartir con Nelcy, pero si tuvieran, Nelcy, algo adicional, nos preguntan por aquí si hay alguna diferencia entre presentar el examen online y presencial. ¿Cuál digamos que de cara al examen, qué se percibe? Bueno, Nelcy. yo les diría y es que lo que les decía en mi recomendación son los riesgos que asumimos, porque de presentarlo presencial o virtual, pues la plataforma es la misma, el sistema es el mismo, solo son los riesgos que uno asume, entonces que se me descargó el computador, que se me fue el internet, son esos riesgos. Para mí es lo único, porque como ¿Y los decía riesgos de Marlene, anulación, Nel? ¿los qué? Los riesgos de Los anulación riesgos de también. anulación. Yo, por ejemplo, soy de las que hablo, módulo cuando leía las preguntas y me interrumpieron 3 veces, te vamos a anular el examen porque eso no se permite. Y ese gringo yo no le entendía ni qué me decía yo. Y yo solo respiraba petróleo, sudaba petróleo, que era lo que me estaba diciendo, y eso desconcentra muchísimo. Entonces, usted no puede ni tartamudear siquiera. Usted solo respire y mire y piense y no más. Entonces, también es otra cosa. En el virtual, ¿verdad? Estás hablando en el virtual, ¿sí? De cuando está uno en cámara. Sí, en cámara, Okay, o sea, tú no puedes hablar, no puedes ni susurrar, yo creo que ni a bostezar. Entonces, esa es otra cosa, pero de resto el sistema es el mismo. Entonces, ¿verdad? Sí, ahí como para complementar, Camila, que tuve las dos experiencias, pues presencial se siente uno mucho más tranquilo, ¿no? sí. Le revisan a usted las gafas, le revisan todo, entonces usted entra muy tranquilo, no tiene nada, no tiene reloj,
Entonces, entra usted a una prueba totalmente tranquila. Inclusive hay una ventaja que te dejan unos apuntes, una libretica y un marcador. En virtual eso no existe. Es un bloc de notas. Entonces, las personas que tenemos esa dificultad de manejar unas cosas online y nos gusta escribir o hacer algún cálculo, ahí uno siente como... Y que uno sale y ahí está el resultado. Pues en online hay que esperar como unos 15, 20 minuticos hasta que se cargue el resultado previo y posteriormente pues es el resultado final que llega después de la plataforma. Entonces, es mucho más tranquilo. Siento yo que se siente uno mucho más tranquilo presencial por lo que virtual, pero por temas de costos, pues se debe analizar y tomar pues controles para no caer en los riesgos que dice Nelson, que son muy ciertos. Sí. Otro detalle con la toma del examen en línea es que el instructor te va a hablar solamente en inglés. Inglés y Entonces chino. es un poco, o sea, distrae mucho para Y no es el tratando de mejor comprender. inglés, de lo que hemos sabido, no es el mejor inglés. No es el mejor inglés. No, yo le tuve que decir a uno que me escribiera mejor porque no le estaba entendiendo, es que era una persona china. Entonces, Exacto. se dificultó muchísimo. Entonces le dije, mejor escríbeme, y ahí sí le pude comprender mejor lo que me estaba diciendo. Ok, sí, no, entonces se lo pueden evitar. Yo también les he dicho aquí una persona que, bueno, y si lo van a hacer presencial, pues también venir con tiempo, ¿no? Porque alguna vez alguna persona se quejó al instituto, que el avión había llegado tarde, que no sé qué, que, bueno, todas las situaciones, la verdad es que ante eso no hay nada que hacer porque el instituto pues es muy drástico con eso, igual Pearson View, entonces sí, siempre prever los tiempos, ¿no? Sea presencial o virtual, pues llegar a tiempo. Si tenemos más preguntas por aquí. Si hay alguna otra pregunta, parece que no. Bueno, entonces, Y hay Nelcy. una persona que está escribiendo que, No, Ángela, sí, ayúdame. que la retroalimentación acerca de los temas en los que hay que reforzar cuando se pierde el examen, actualmente no está entregando eso. Pues cuando yo los ¿En dónde? perdí, o sea, cuando se presenta el examen y se pierde, que No no te está dicen. entregando como el porcentaje ni los temas a reforzar. En mi experiencia, en las veces que lo perdí, lo entrega. El puntaje, pues para Ángela que estaba haciendo la pregunta, el puntaje que sacaste y los temas en los que tienes fortalezas o en los que debes profundizar. No sé qué le pasaría de pronto a ella en ese momento. Creo que no se entregan inmediatamente. Después de un tiempo, tú puedes acceder a los Sí, detalles en el CMS. a mí me dicen aquí del instituto, pues la Erika que nos acompaña en estos temas, que ya no lo entregan. Que ya no lo entregan y solamente dice aprobado o reprobado, entonces así funciona ahora. Pero esa última parte, cuando uno no lo aprueba, realmente sí es muy valiosa, o sea, hasta motivadora, porque uno dice, estudie a esto, entonces es un aliciente para uno decir, bueno, no estoy como dice por ahí uno coloquialmente, no me levantaron, ¿cierto? Entonces, pues como para que lo replanteen, porque en realidad sí es un factor motivacional, uno saber qué tanto le faltó y sobre todo en qué hay que reforzar. Sí, la verdad no sabía, me estoy enterando aquí también por alguien del instituto que me está compartiendo, pero bueno, trasladaremos la inquietud a ver qué se puede hacer frente a eso. Y creo que también falta que respondamos la pregunta con respecto a los costos de Glein. Si uno no tiene ningún, digamos, beneficio que te aporten pues desde la empresa, sino que es un personaje de a pie que quiere pues como adquirir los temas. Ese también creo que falta responder esa pregunta. Perdóname, les interrumpí la palabra como para mencionar que nosotros tenemos en este momento un convenio con Glein que nos posibilita entregar algunas licencias a un costo preferencial para los afiliados y te cedo la palabra a Glein porque aquí Glein no sino leerle porque en este momento sí se me escapan los datos exactos. Sí, eso te iba a decir. Básicamente, las personas pueden ingresar a la página de Glein y comprar el curso, pero con el instituto o con diferentes institutos manejamos tarifas preferenciales tanto para los miembros como para las personas que están tomando
talleres de preparación. Entonces, la única diferencia tal vez con el instituto, de acuerdo al convenio que tengamos, si los estudiantes están haciendo un taller de preparación, el costo está incluido con el taller y el curso de Glein, pero el tiempo de acceso va a ser inferior. Entonces, digámoslo, al comprarlo individualmente son 18 meses, con los cursos del instituto pueden ser hasta 6 meses, pero es un tiempo prudencial para que cada candidato se prepare a su parte. Por ahí alguien pregunta cómo lo hace la compra, nos escribe solamente a info@iacolombia.com o a través del chat de WhatsApp y nosotros hacemos el puente con Leslie para gestionar la suscripción y todo. Si hay alguna otra pregunta. Habían algunas preguntas sobre los cambios de las normas y cuándo se va a actualizar. Tengo entendido que no se va a actualizar hasta después de enero del 2025. Generalmente el primer examen que actualizan es en inglés. Después de tal vez 6 meses actualizan el examen en español, lo que nos da a nosotros tiempo también para actualizar el material en español que está basado en nuestro material en inglés. Entonces, idealmente, como sucedió en el 2019, se va a tener el material listo para cuando se cambie el examen. Así es, sí. Va a haber un periodo de transición, como tú lo mencionas, transiciones básicamente 2024, aunque puede ser eventualmente que se extienda un poquito más. Y en la medida pues de que las normas empiezan a regir a partir del 2025, entonces una vez salen las normas, tarda un poquito en actualizarse efectivamente las dinámicas y todo lo del examen, entonces habrá un periodo de transición. En este momento no lo tenemos tan preciso, pero de momento la campaña que venimos haciendo en el instituto es: terminen por favor el proceso de preparación los que vienen ahorita en este y en el siguiente año, pues para evitarse ya de pronto más adelante contratiempos y reprocesos. Sí, aprovechar antes de que cambie y porque ya tenemos el material, ya tenemos los temas, entonces tratar de hacerlo antes. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que no, ¿cierto? Parece que no. Bueno, igual si hubiera alguna otra inquietud, nos la hacen llegar a la página del instituto. Nuevamente les agradezco a todos, de verdad que qué juicio. Hoy por aquí a estas horas, hablando de la preparación del examen para CIA, pero bueno, se trata de sumar esfuerzos que les aporten a todos para poder aprobarlo. Nos dicen por aquí. Andrea, si yo tengo una, y es en caso que alguien quisiera acceder a la grabación porque hay que grabar el evento, ¿dónde podría estar disponible? Las grabaciones normalmente las disponemos en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Siempre las puedes encontrar en el canal de YouTube de los distintos eventos que vamos haciendo, están allí. Gracias. Una cosa que quería decir, que me agrada mucho ver tantas personas que les he colaborado y que ya han aprobado el examen. Marlene es una de ellas. También Miguel. Hay muchas personas y me alegra ver mucho que les ha ayudado el material y que obtuvieron su certificación y que están aquí para dar fe de que preparándose y dedicándose lo pueden lograr. Me alegra mucho verlos. Me pasa igual, cuando alguien aprueba, yo digo, esa persona es cosecha mía, porque yo estoy ahí ayudándole, me pasa igual. Sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche y bueno, seguimos en contacto. Si Dios quiere, en este mes tenemos otras actividades, entonces nos estaremos viendo. Un feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Y muchos éxitos para todos en este camino. Gracias. Éxitos. Muchas gracias.